Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible. Y si estás atendiendo los últimos episodios prácticamente que hemos estado compartiendo, hemos estado hablando de esta magia universal llamado yoga. Y seguramente para todos aquellos que se están inmiscuyendo por primera vez en esta maravillosa práctica, pues están con la intención de, sabes, trabajar mente, cuerpo y espíritu. Pero como lo mencionaba en otros episodios, cuando hablamos de yoga, es hablar como una palabra de forma general. Porque yoga es como cuando uno dice voy a la universidad, pero alguien te pregunta, muy bien, pero ¿qué estás estudiando? Entonces, cuando uno va a yoga, uno sabe exactamente que hay diferentes prácticas dentro de esta gama universal que van a ayudarse a trabajar a uno mismo en diferentes ámbitos, ya sea a través del canto, a través de las posturas, a través de la respiración, a través del baile, yogas que involucran todo esto. Y justamente la intención en esta serie de episodios a través de yoga es para poder brindar estas herramientas y la gente que vaya a llegar a estos campos, a estos lugares, diga, mira qué interesante, no sabía que yoga era en este tipo para practicar danza, acá era para practicar respiración. Ahora sé que lo que quiero es mejorar mi respiración, ahora sé que lo que quiero es mejorar mi postura, ahora sé que lo que quiero es soltar más mi cuerpo, ahora sé que lo que quiero es un combo de estas. Entonces, sabiendo qué es lo que necesitas, entonces hay una práctica yógica que se aplica directamente a tu momento presente. Y justamente el día de hoy traemos un episodio bastante interesante para hablar de una de las diferentes formas de práctica yógica que nos ayudan a entendernos a través de esta magia de la expresión del cuerpo. Y esto es hablar de algo llamado yoga danza Veda. Y para esto, pues tengo una invitada especial quien nos va a hablar de esta práctica para que podamos conocerla, para que podamos usarla. Y Marta, te quiero dar la más cordial bienvenida a Ineludible Podcast. ¿Cómo estás? Encantada, Enrique. Un placer inmenso estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias. Pues mira, nosotros en el camino a lo largo de estos años, bueno, particularmente vengo enseñando yo Kundalini Yoga ya por muchos años. Para mí como instructor es una parte fundamental y esencial empezar a saber cuáles son las diferentes emociones, sensaciones que se manejan en el cuerpo para que el cuerpo de forma voluntaria, ¿no? A través del deseo, a través de la conciencia, pueda expresarse. Y justamente, pues hoy me gustaría que habláramos de esta parte que vienes practicando para que la gente diga, mira qué bonito, a empezar a conectar estos diferentes circuitos internos y dejar que se exprese esa danza universal dentro de este cuerpo finito. Pero antes de entrar en temática, Marta, siempre tengo una dinámica cuando empezamos el podcast. Me gusta que la persona que estoy entrevistando nos hable justamente no como maestra o maestro, instructor o instructora, sino como humano, humana. Y es que a lo largo de nuestras vidas hemos pasado episodios, yo creo que todos, diría que todos o la gran mayoría hemos pasado episodios fuertes, amargos, densos de enfermedad, de agonía, de desconexión, pero algo dentro de nosotros se empieza a encender como para salir de esas situaciones, de esos momentos y empezar a darle un sentido mucho más amplio a nuestras vidas, encender una luz dentro de nosotros para empezar a iluminar todo aquello que estaba en la oscuridad, y esos momentos dolorosos pues nos han hecho crecer hasta que empezamos a labrarnos, trabajarnos y de repente pues bueno, ya nos dedicamos a servir y compartir en la humanidad. Y quisiera preguntarte si en tu vida hubo algún capítulo o algunos episodios fuertes, intensos, que te fueron llevando a estos caminos del autoconocimiento y ahora salir a compartir. Qué rico comenzar desde aquí. Sí, sí, sí. Partiendo igual de la dificultad o la crisis como motor también, ¿no? Como semilla de la cual puede florecer algo bien, bien hermoso, ¿no? Y sí que hay algunas experiencias de estas que cuando las viví era como, Dios mío, o sea, ¿qué es esto? Y que ahora no puedo imaginar mi vida sin ella, ¿no? Y por supuesto han marcado profundamente mi vida también en este aspecto de yogini, ¿no? Como practicante de yoga y de danza. Y la primera así fuerte fue con 9 añitos que empecé a cojear. Cojeaba y los médicos no sabían muy bien qué es lo que estaba pasando. Y descubrieron con el tiempo, tras largos meses, que la cabeza del fémur estaba fuera de su sitio. Entonces pasé unos añitos ahí de operaciones
inmovilización del cuerpo, sin poderme mover, sin poder, bueno, igual jugar, ir al cole. Y mi madre dice que ahí nació mi yogini, ¿no? Porque ella dice, nunca tuvimos que decirte nada que hacer, ¿no? O sea, es como que las cositas que el médico recomendaba, yo ahí con toda disciplina, bien, bien chiquitita, iba haciendo. Y desde ahí fue también el ir encontrando como todo aquello que podía favorecer la salud de mi cuerpo, que me podía hacer sentir mejor, ¿no? De ahí surgió la danza, sobre todo no la danza más técnica, sino la danza más expresiva, ¿no? Con mi madre saltábamos encima de la cama, ella siempre lo recuerdo desde muy pequeñita y nos expresábamos mucho desde ahí y eso fue desarrollándose en otros tipos de danza y el amor también hacia esa expresión y, y también hacia el encontrar qué podía favorecer a mi cuerpo para sentirme mejor, ¿no? Los primeros años fueron esto, era como, ay, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Cómo puedo estirar para sentirme mejor? ¿No? O sea, ese tipo de preguntas igual como más en esta capa física del cuerpo. Y entonces, ¿cómo fue a través de la necesidad que llegaste o a través del gusto, cual sea el caso, llegaste al campo yógico, sabiendo o entendiendo en términos generales, pues la acción de posturas, asanas, respiraciones, para adentrarte o fusionarte, si es que es la palabra, en esto que es la danza y la yoga? ¿Cómo fueron tus primeros contactos con la parte yógica? Pues, bueno, era adolescente, caminaba por las calles del centro de Madrid y de España y vi un cartelito en aquel momento, pues de esto hace 23 años, y vi un cartelito en papel, yoga, no sabía ni lo que era algo bastante sectario en aquel momento. Y decidí probar porque había unas posturas de cuerpitos estirando y dije, esto seguramente me venga bien, ¿no? Había tenido, de hecho, un accidente de coche, me habían dado por detrás, me dolía el cuello y dije, bueno, esto igual me viene bien. Y se quedó en mi vida. Ese fue el inicio, en ese principio llegó el Hatha Yoga y se quedó, ¿no? Y al momento de practicar, obviamente, Hatha Yoga, sabemos para los que venimos practicando un rato ya yoga y también en la parte de la enseñanza, sabemos que puede utilizarse siempre también como forma terapéutica, es decir, Ujú, para poder ajustar partes físicas, para poder sentirse mejor en este cuerpo, pero también yoga tiene la capacidad de trascender la parte física para podernos llevar a vivenciar esta parte espiritual. Y cuando nosotros empezamos a practicar yoga, pues la intención es que este cuerpo no nada más funcione correctamente, pero que se mantenga en un estatus de un cuerpo fuerte, de un cuerpo sano para poder ejecutar nuestras actividades diarias sin ningún problema. En este caso, ujú. cuando te pones a practicar yoga con estos, con el accidente que mencionaste, la parte física, ¿cómo influye la práctica yógica en tu problema o en tu situación para irla cada vez mejorando hasta el momento de decir, bueno, ya me encuentro en perfecta armonía y ahora ya sé qué es lo que está pasando en mi cuerpo? Ujú. Imagino que fue un proceso tan progresivo que ni siquiera tengo claridad, ¿no? En ir sintiendo, ah, mira, pues me ayudó en esto, me ayudó en lo otro, sino que simplemente de manera orgánica y natural se quedó, ¿no? Y me sentía bien. Y también se dio algo muy hermoso y es que fueron abriéndose como nuevas capas, ¿no? En esto también que planteas de que yoga va más allá de lo que es la capa del cuerpo físico y que también la incluye, ¿no? De hecho, bueno, para mí en aquel momento que lo que empecé a practicar fue Hatha Yoga, la clase de después de la escuelita era de danza. Y ahí me metí también porque para mí era como, qué guay esto, pero a la vez qué estático, ¿no? O sea, que luego yo digo que este fue como el, no sé si es la palabra, como el vaticinio, ¿no? Como estaba ya preveyendo a lo que muchos años después me dedicaría, porque, bueno, en aquel momento empecé a estudiar trabajo social, ¿no? Durante muchos años trabajé como trabajadora social y el yoga y la danza eran algo que me nutría. Y paralelamente a esa vertiente, ¿no? de profesión como más social, de acompañamiento a otras personas, también iban abriéndose en mí otras comprensiones, ¿no? Yo no vengo de una familia en la que la religión o la espiritualidad se hablase o estuviera presente. Vengo de una familia con unos valores muy sociales, humanos, y es como que todo este mundo invisible que nos ofrece el yoga se fue revelando
por así decirlo, solito y como metiéndose así, porque yo creo que de entrada si me hubieran hablado del lado espiritual, es como que me hubiera resultado extraño incluso, ¿no? Y claro, a día de hoy para mí esa es la clave y es sí, incluye lo físico, pero si estamos hablando de yoga físico, incluso cuando se nombra, ¿no? Yoga físico, no, no tiene sentido, ¿no? Porque siempre va más allá. Cuando hablamos de asana, podemos hablar de postura física, pero igual para mí tiene más sentido hablar del asiento de la conciencia, ¿no? Donde mi mirada, testigo, donde mi conciencia, ¿no? O esa conciencia que me habita puede habitarse a través del cuerpo en este mundo físico, ¿no? Sí, es interesante porque obviamente lo primero que experimentamos, no nada más en yoga, pero en términos generales, en cualquier práctica física, es precisamente el físico, lo cual empieza a ser al principio un poco denso, un poco extenso, porque pues empiezan a surgir dolores o de repente esta parte también mental de decir esta postura no la puedo hacer, no la voy a poder hacer. Entonces la parte física es muy densa, pero creo fervientemente que en la medida que te vas determinando a continuar, avanzar, 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 esto va cesando hasta llegar totalmente a ese, no sé si llamarle ese objetivo, pero ese punto esencial que es la conciencia, el punto de la observación donde todo permea la existencia de la vida universal dentro de nosotros. Y justamente el día de hoy, querida Marta, pues hay algo que tú vienes trabajando que es precisamente llamado Yoga Danza Veda. Para las personas que a lo mejor no conocían esta técnica, ¿qué es Yoga Danza Veda? Mm. Bueno, es un sistema que integra también las enseñanzas del yoga junto con el movimiento armónico de la danza, que parte de, como de esta misma mirada yógica que integra los diferentes cuerpos, o igual yo suelo preferir decir capas que nos componen como ser, y que desde un lugar desde esta mirada yógica pasamos por en cada práctica diferentes fases que nos van haciendo indagar de una manera natural en quiénes somos, ¿no? Para mí ese igual sería como el centro o el eje de la práctica yógica, esa autoindagación en quién soy. Y para eso, como te decía, ese asana como asiento de la conciencia puede ser algo muy amplio, ¿no? Que también incluye el movimiento, como podría ser en prácticas como Vinyasa Yoga, y también en lo que podríamos entender más como danza, ¿m? Pero no necesariamente una danza técnica en la que tengo que aprender unos pasos, una coreografía o algo estético, algo que se ve desde fuera, sino contemplar la danza como ese movimiento, como decías en un momento, es cuando hemos empezado a hablar, como ese movimiento intrínseco de la vida, ¿no? Es ese darme cuenta de quién soy, ese quién soy que se mueve en una danza de vida, ¿no? Claro, claro. ¿Esta técnica es una técnica desarrollada por ti o es una técnica que ya existía antes? Mm, Es muy buena pregunta, ¿no? A un nivel podría decirte, es una técnica que se ha ido desarrollando a través de mi experiencia y que se ha llegado a través de mí. Por otro lado, yo creo que a un nivel no inventamos nada nuevo, sino que vamos cogiendo pedacitos de realidad y lo integramos en, lo que, en eso que en este momento nos puede servir, ¿no? Puede estar al servicio propio y también de las personas que acompañamos. Entonces, sí, por un lado podría decir, Yoga Danza Veda es mi hija, es producto de muchos años de práctica, de investigación, de exploración y a la vez siento que como que no está inventado nada nuevo, ¿no? A través de ella, ¿no? Todo se va redescubriendo, ¿cierto? Ya todo está y lo que vamos haciendo es conjuntando y vamos creando. Hoy, y bueno, para la gente obviamente que va llegando a esto, particularmente, ¿qué significa la palabra Veda? Obviamente entendemos yoga, danza, pero para la gente que va a integrarse en esto por primera vez, ¿qué significa Veda? Veda recoge como la sabiduría de India. ¿No? Hay libros antiguos, algunos están datados de hace miles de años, que recogen esta sabiduría que durante muchos años fue oral y que también en cierto momento histórico se convirtió en un compendio de sabiduría escrita. Y ahí tenemos recogidos los Vedas, no solamente los Vedas, aunque para mí en Yoga Danza Veda como que es una palabra más amplia, ¿no? Que incluye también los Puranas, que es donde encontramos mucha de la mitología de la que hablamos en la práctica yógica, los Upanishad o también los Tantras, ¿no? Tantra entendido como la literatura tántrica tradicional, la filosofía tántrica tradicional, y esta es la base filosófica de la práctica, ¿no? Sí que tenemos
por un lado, como una forma, ¿no? Una serie de posturas, dinámicas o inquietud, práctica de mudras, movimientos en los que vamos explorándonos. Y todo eso se sustenta en una filosofía que por un lado yo diría es tradicional desde este punto de vista, desde que estudiamos los textos antiguos, y por otro lado diría y contemporánea, porque nuestra mirada es contemporánea. Entonces estamos mirando, por mucho que estemos leyendo un texto de hace 1500 años, 3000 años, lo estamos mirando con ojos actuales, entonces siempre va a tener como ese halo también contemporáneo. Si en las diferentes prácticas de yoga, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Alguien dijera, sabes, yo tengo la intención de trabajar meramente la parte física de todos los tipos de yoga, pues yo diría, bueno, te puedo recomendar tal práctica de yoga. Alguien diría, sabes que a mí me han dicho que mi capacidad pulmonar no es correcta y que tengo que bajar mi respiración. ¿Qué tipo de yoga me recomendarías? Pues este tipo de yoga. Alguien dijera, me siento perdido en la vida, no tengo ni idea, solo sé que quiero trabajar, ¿qué me recomiendas? Pues está este tipo de yoga. Entonces, si pudiéramos definir dentro de la experiencia de cada tipo de yoga, cada aspecto de nuestras vidas, ¿tú cómo dirías o resumirías que Yoga Danza Veda trabaja qué? ¿O cuál sería el objetivo que persigue Yoga Danza Veda? Hmm. Bueno, si me lo permites, también ahí añadiría que además de los estilos o tipos, ¿no? Que ahí yo creo que en la comunidad yógica no hemos alcanzado muy bien cómo a definir esto, ¿no? Como si son estilos, si son tipos, si son líneas, si son, ¿no? ¿Qué son? Pero bueno, más allá de eso también, incluso como profesor, profesora, ¿no? que transmite, cuando llegas a una clase puede ser que estés en un estilo como puede ser Hatha Yoga, pero dependiendo de la persona que lo esté compartiendo, la experiencia puede ser totalmente distinta, ¿no? Entonces añadiría eso también. Pero bueno, recogiendo tu, tu pregunta, eh, por así decirlo, el objetivo o el sankalpa, ¿no? Esa intención, ese propósito semilla, que yo diría el general, partiendo de que cada persona que llega, en mi experiencia, llega con un propósito individual, diferente, y caben todos esos propósitos diferentes, para mí sería el autoconocimiento y el autodescubrirse. ¿A través de qué? De una práctica de asanas dinámicas, de secuencias yógicas, de explorarme en el movimiento rítmico, de explorarme también en propuestas psicocorporales que me llevan a ver cómo mi cuerpo se mueve, y en ese movimiento puedo darme cuenta de qué espacios hay dificultad en mí, en qué espacios hay facilidad, qué me gusta, qué no me gusta, a qué me resisto o qué deseo y quiero atraer hacia mí, ¿no? Todo ese campo de exploración va trayendo información y se va dando en sí un proceso de autoconocimiento. Por supuesto también de fluidez en el cuerpo, de traer más espaciosidad al cuerpo. Esto es predecible, ¿no? En general suele pasar. También la estructura física suele venir, ¿no? Suele irse construyendo también. Esto también es predecible. Pero incluso aunque nuestro cuerpo en un momento dado pueda pasar por una lesión y no podamos movernos con toda la facilidad que querríamos, también los beneficios de la práctica podrían estar a otros niveles, como puede ser el ir encontrando más centro, más calma interna, interna aún en medio del movimiento de la vida, más aceptación a los movimientos de la vida. Para mí es muy rico el traer dentro de estos textos antiguos todo lo que es la sabiduría arquetípica y de la mitología. A través de los mitos y de los arquetipos podemos encontrar también como nuestras luces y nuestras sombras, darme cuenta de qué aspectos de mí están negados. Y eso lo puedo ver tanto a un nivel físico, de cuerpo, ¿no? De lo más visible y más tangible, o también desde mi plano mental, desde el plano de cómo se mueven mis pensamientos, mis estructuras de pensamiento, también desde el plano emocional. ¿Qué aspectos de mí están negados y operan desde la sombra? ¿Qué aspectos de mí están brillando en este momento? Entonces, en todo este proceso de autoconocimiento,
se va revelando algo que va mucho más allá de nuestra comprensión, más allá incluso yo diría de los objetivos iniciales, ¿no? Se me hace bastante interesante lo que estás planteando, lo que estás compartiendo, porque si en sí misma la práctica yoica, hablando meramente de posturas sin involucrar la parte de la danza o el baile, es Ujú. profunda, es sabia, es de autoconocimiento, el hecho de empezar a mezclar ya o empezar a crear o esta fusión del movimiento, no sé si llamarle movimiento sutil, pero bueno, el movimiento o el baile o la danza a esto que ya estás viviendo, experimentando una postura de yoga, es una amplificación o una resonancia que se extiende desde lo que estoy sintiendo ahorita porque jamás lo he practicado, pero una resonancia que se va amplificando mucho más allá de una expresión física sólida durante unos minutos según una postura, sino también pasar a la parte de la fluidez, como el baile de la vida, que lo vemos obviamente en diferentes ámbitos de lo que Madre Tierra o Pachamama ofrece, ¿no? Quiero preguntarte como en forma técnica y precisa de la práctica de yoga que compartes. ¿Cómo entonces cuando creas una clase de yoga, cómo se va fusionando entonces el baile? ¿Cómo vas dictando el momento en el que entra la danza, entra la pausa o no hay pausas? ¿Cómo vas fusionando esto para que la experiencia en la clase sea, digamos, no nada más estática, pero también con el movimiento y también con la parte de integración y con la parte de asimilación y sea una experiencia única? ¿Cómo fundes esto? Sí, bueno, yo diría que es todo un arte, ¿no? Y de hecho en la formación que ofrezco es uno de los retos que veo que las personas que están ahí estudiando y que les apetece también compartir esta disciplina encuentran como más, igual reto, ¿no? Vamos a decir, de cómo hilar todo para que sea una experiencia fluida en la que estén integrados estos diferentes aspectos, ¿no? Pues podríamos decir que partimos de una ola general con diferentes fases. Y es verdad que una vez que tenemos, ahora te comento un poquito más acerca de esta ola, con la, vamos a decir, con la práctica podemos jugar con las diferentes fases creando sesiones, pues como en otras disciplinas de yoga, ¿no? Que podemos crear diferentes experiencias, ¿no? Pero para simplificar, una sesión de yoga danza Veda tiene diferentes fases. Entonces partimos de un enraizamiento, sería traer la mirada hacia nuestro cuerpo e invertir este flujo habitual que tienen nuestros sentidos de hacia afuera, en esta técnica que llamamos Patrihara, ¿no? Según Patanjali, de interiorizar los sentidos. Aquí comienza un cambio de percepción, un cambio de conciencia, en el cual ya desde ahí abrimos desde una apertura ritual. La apertura ritual que contempla mudras y mantras. Pasamos a una fase de asana. Esta fase de asana, que podríamos decir así en general, comprende tanto propuestas fluidas de asanas dinámicas, en las que como karanas dentro del propio asana podemos introducir movimiento, como también posturas en momentos estáticas cuando el objetivo lo requiere, como asanas enlazadas entre sí en lo que entendemos más como vinyasas, ¿no? O yo incluiría la palabra krama, vinyasa krama, de tal manera que tenemos ese krama, esa progresividad, ¿no? Para mí es importante que a través de la guía cualquier persona pueda seguir la sesión, no que haya que ir aprendiendo las posturas o las asanas para luego repetirlas, sino que a través de una guía podamos, un poco como en la práctica de yoga nidra, ¿no? Que desde la guía vamos soltándonos y dejándonos ahí, pues lo mismo desde el movimiento. Y desde esa secuencia de asanas fluida, vamos pasando a introducir un movimiento rítmico que va abriendo el marco de asana hacia otras posibilidades de movimiento. No voy a decir más fluidas porque hay mucha fluidez también en esa primera fase, pero igual desde esa fluidez abriendo a nuevos rangos de movimiento y en las que también introducimos el ritmo. Ahí entran las danzas yógicas, muchas veces en el espacio circular o a través del movimiento en el espacio. Desde estas danzas más rítmicas, yógicas, en las que también incluimos lo que son marcos posturales de asanas, pero en movimiento, vamos desembocando en disolviendo estas pautas
a propuestas más, vamos a decir, como más generales, no tan concretas en las que hay un ritmo que está marcando o hay una forma concreta, sino que hay una poética, una guía que nos lleva a explorarnos en diferentes aspectos arquetípicos internos, en los que quizá llega una propuesta para ver hacia dónde va mi cuerpo espontáneamente, cómo me estoy sintiendo en este momento, cómo me relaciono con la fuerza guerrera interna, o a través de una imagen simbólica como pueden ser las flores de loto, cómo me muevo o qué siento a través del movimiento suave y fluido que nos puede ofrecer igual el arquetipo de la diosa Lakshmi, ¿no? Con su belleza, con su dulzura y su auspiciosidad. ¿Cómo me encuentro aquí moviéndome con dulzura, ¿no? Entonces, de aquí vamos pasando a una fase en la que la pauta desaparece, se disuelve. Y tan solo el hilo musical, porque creo que esto no lo he dicho, hay una ola musical que nos va acompañando. El hilo musical nos deja ahí explorándonos en qué, en este flujo creativo que somos, en esta expresión creativa que, queramos o no, siempre está en movimiento, porque la vida nos mueve. Entonces ahí tenemos un espacio para vernos, a ver qué sucede cuando nadie me dice lo que tengo que hacer. Con un poco de suerte ni siquiera mi propia mente me dice lo que tengo que hacer y tan solo hay un cuerpo en movimiento que es contemplado. Es aquí que esto que llamamos Shiva Shakti, la mirada testigo de Shiva, puede contemplar el flujo creativo de su amada. Y todo dentro de nuestro cuerpo. La mirada testigo dentro de mí que contempla el flujo creativo de mi cuerpo. Todo esto además, es verdad que yo doy clases online, entonces a veces lo hacemos en casa. Y cuando la propuesta es presencial, también tenemos lo que es el tejido de grupo, otros cuerpos cerquita que de repente me encuentro, ay, esto me molesta, o esto me gusta, o esto me atrae, o siento la fuerza que hay en ti, y todo esto también se convierte en caldo de cultivo para mi propia exploración. Aquí pasamos al espacio de relajación, que hay como diferentes técnicas para abrir este espacio, y luego el espacio meditativo. En el espacio meditativo tenemos también muchas propuestas muy ricas que van desde danzas meditativas, con mudra, con movimiento, con mantras, tanto de la tradición védica como de la tradición tántrica, gestos rituales, mudras con movimiento que nos van permitiendo entrar con la atención en un flujo dinámico y cultivar la mirada testigo que contempla desde la quietud el movimiento dinámico de la vida, ¿no? Y bueno, como bien sabes, los mantras, los mudras traen en sí un significado, ¿no? Son como antenas que amplifican frecuencias arquetípicas. Entonces, desde ahí podemos ir abriendo ese campo de conciencia, sí, ese campo de conciencia, y ir abriendo el espacio de la meditación. Le damos un espacio al silencio para honrar ese descanso y cerramos ritualmente también de manera sencilla con mudras, con mantras. Totalmente se me figura mientras lo estás relatando algo artístico en lo más puro, en donde si el mismo cuerpo a través de una práctica yoica tiene la capacidad de ejecutar estos movimientos indicados bajo la guía del instructor o instructora para poder crear una armonía, cuando esto ya lo haces también desde el enfoque, la integración del arte dentro del cuerpo, siendo el cuerpo una misma belleza, obra de arte, pues esto se hace, no sé, estoy tratando de encontrar la palabra, no sé si decir más fino, más sutil, más suave a la vez, pero bueno, es una parte interesante lo que estás compartiendo. Quiero decirte, siento que la música es algo importante, de hecho lo estás mencionando ahorita, es una parte importante en la música. La música tú la tocas en vivo, tienes playlists, más o menos qué tipo de música es la que fundes. Obviamente mantras es un aspecto musical, pero para el lado de la danza, ¿qué tipo de música tocas?
si es que tú tocas o algo. Y por otro lado también, ¿cuáles son los mantras que emplean o que empleas en esta técnica? Y como tercer pregunta también es, ¿qué importancia le das o si fundes el aspecto de los pranayamas al, por ejemplo, en algunas prácticas yógicas es fundir movimiento con respiración, tú los fundes, no los fundes? Entonces, de estas tres preguntas, ¿qué me dices? Sí, pues la ola musical es una parte crucial para la práctica, que incluye también silencios. Hay momentos en el que el silencio es parte de esa ola, de ese hilo, ¿no? Música que nos pueda abrir a ese estado de conciencia. La base mántrica para mí es fundamental y de hecho no soy bastante erudita, me encanta esto del estudio de los textos antiguos y cada ola musical está como muy delicadamente diseñada para que los significados de los mantras estén acompañando desde esa frecuencia que ya está ahí. Entonces, todas esas, esos mantras, junto con otras músicas también contemporáneas que están creadas también con, se nota, ¿no? Con cariño, con amor, con mensajes que pueden exalzar nuestra experiencia, también están ahí incluidos, ¿no? Entonces, como te decía, música, mantras, silencio, también el propio canto. Me preguntaba si toco algún instrumento y bueno, tengo muchas ganas de dedicarle tiempo a más instrumentos. Hasta ahora lo que más me acompaña es las Ruti Box, que como base de la música india y también de las experiencias meditativas. Utilizo mucho la tampura también como base de meditación, sobre todo cuando estamos recitando mantras, pero también en algunos momentos de la práctica y en ocasiones, voy a decir igual especiales, porque no se puede dar siempre, hay músicos, músicas que me rodean que acompañan la sesión con música en vivo o partes o fragmentos de la sesión con música en vivo. Y eso es delicioso, a mí me encanta, ¿no? Porque ahí se da también como un construir desde un espacio muy, muy lindo, ¿no? Y me preguntabas también acerca de los pranayamas y es verdad que no lo he nombrado en la ola, pero están totalmente incluidos. Yo diría que una sesión de yoga, una sesión yógica con una mirada yógica, una sesión de yoga danza Veda en sí es un pranayama, porque nos va haciendo de una manera consciente ir entrando en diferentes patrones de respiración, ¿no? Y como la atención la estamos trayendo, ¿no? Por la propia esencia de la práctica, una y otra vez, pues en sí podríamos decir que es un pranayama. Una vez aclarado esto, sí que en determinados momentos, no necesariamente ni al principio ni al final, ni por eso no lo he nombrado dentro de las fases, no en determinados lugares, sino según el objetivo donde puede ser interesante, ahí practicamos tanto con pranayamas, vamos a decir clásicos por entendernos, ¿no? Los que pues serán Uloma Viloma, Bastrika o una respiración yógica completa, como adaptaciones y lo que llamamos pranayamas en danza, ¿no? Que es desde estas pautas de respiración incluir también movimiento rítmico, mudras, fluidos, los gestos rituales y desde ahí, una vez más, explorarnos desde esa técnica también de pranayama, en el que para mí, más que traer técnicas, por así decirlo, para controlar o direccionar la respiración, comprendo el pranayama desde una mirada en la que estas diferentes exploraciones de la respiración nos van llevando a disolver las inercias, los bloqueos, las tensiones, para ir abriéndonos al flujo natural. Contemplo toda la práctica, ya sea de pranayama o de movimiento o de danza o los mudras o el enfocar la atención como el ir tomando conciencia de aquellos espacios que están movidos por las inercias, por el siempre hago lo mismo, siempre hago lo mismo. Cuando eso se disuelve, ¿qué queda? Un movimiento, vamos a decir, o natural o al menos más natural, ¿no? Más libre, más libre. Por eso siempre ese momentito en la sesión en la que no hay pauta, para para verme, ¿no? Y no me gusta llamarlo danza libre, porque
bueno, no es que eso nos vaya a llevar a un espacio de libertad, ¿no? Por eso suelo decir más sin pauta. Y poner toda esa ola al servicio de esa libertad, ¿no? Porque yo creo que todos los seres humanos, en el fondo, deseamos ser libres. Totalmente, sí, totalmente tienes toda la razón. Y algo que también se me hace bonito que hagas, obviamente ya lo mencionaste ahorita, y lo digo bonito porque también pues yo lo hago mucho, como puedes ver aquí tengo tambores atrás, pero para mí también el acompañar una clase de yoga, en este caso yo imparto Kundalini, pero impartir una clase de yoga en donde vas mezclando instrumentos, por ejemplo, cuando hay una postura que requiere un trabajo físico y que ya llevas un rato ahí, pues de repente los tambores, sales de la postura así que está toda tensa, densa, sales y de repente terminas con una flauta o terminas con un crystal bowl o terminas con campanas. Siempre la parte musical es importante y me imagino en lo que tú estás ejerciendo es también muy bonito, es una experiencia complementaria. Si el mismo estirar, el mismo bailar, el mismo respirar es benéfico, es hermoso, pues cuando complementas armónicamente la música en vivo también o en audio, pues eso va a crear pues una zona muy, muy, muy hermosa para poder trabajar directamente en lo que es, en este caso, yoga danza Veda, ¿no? Tengo una pregunta para ti. En algunas prácticas yógicas se invita, como es el caso de Kundalini, pero también de otras, se invita a que el trabajo sea a ojos cerrados, porque, bueno, se abre más el ojo interno, ¿no? Para poder observar, y en otras prácticas yógicas no. En otras tienes que estar con los ojos abiertos para que estés consciente de lo que estás creando, sobre todo en algunas formas, a veces por mecanismos de alineamiento, de perfección de la postura. En yoga danza Veda, ¿cómo trabajan con los ojos abiertos o cerrados? Depende del objetivo y del momento de la sesión. Parto de que para la mirada de conciencia, para una mirada de conciencia, conectar con la conciencia, da igual si nuestros ojos están abiertos o cerrados, ¿no? Porque la conciencia está siempre aquí. El tema es darme cuenta de ello, ¿no? Sí que es cierto que en mi experiencia cerrar los ojos, como bien dices, puede abrir a esa percepción interna, como es de alguna manera ese invertir el flujo de los sentidos y también eso implica en Patrihara cerrar la vista, ayuda o puede ayudar a interiorizar los sentidos, ¿no? Entonces, desde ahí tiene sentido en momentos de la práctica cerrar los ojos. Fíjate que a veces cuando cerramos los ojos empieza a moverse algo ahí en todo ese universo interno, guau, 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 y nos evadimos. ¿De qué? De que estamos en un mundo enraizado y que la práctica yógica es una práctica de mundo, para estar en el mundo, desde esa mirada de conciencia, ¿no? Desde esta perspectiva, considero que hay momentos en los que nuestra mirada esté abierta y aún así estar practicando el yo le llamo la mirada suave, ¿no? Que nuestra mirada pueda estar enraizada en el corazón y aun con los párpados abiertos recibir el mundo, no salir a buscar, ¿no? Que sería ese flujo habitual de los sentidos, sino también a ojos abiertos esa interiorización que puede suponer Patrihara. Y por supuesto es diferente porque mi mirada está abierta y hay un universo de formas, de sentidos, de estímulos que están aquí, ¿no? Presentes para mí. Lo considero que la práctica en ambas direcciones puede ser muy, muy beneficiosa, ¿no? Y no crear una idea de que para interiorizar o para que mi conciencia despierte necesito tener los ojos abiertos o los ojos cerrados, sino que hay momentos en que con los ojos abiertos se va a dar esa activación, ese darme cuenta a través de la conciencia y en otros momentos no. Y entonces, ¿qué es ahí para mí lo guay? Que me doy cuenta de que me he distraído. Y otras veces sucederá con los ojos cerrados, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues con los ojos semiabiertos, pues también. No es como practicar desde diferentes lugares, practicar moviéndome con mucho ritmo, practicar en la quietud, ¿no? Toda esa práctica que nos va llevando una vez más a disolver las inercias y a darme cuenta de algo que cuando caen las capas de tensión, las capas de creencias, las capas a las que me aferro así, ¿no? Como, ah, esto soy yo. Entonces, ¿qué aparece? Pues una experiencia humana, sin más y sin menos, ¿no? Pues aquí estoy y aquí estoy, tenga los ojos abiertos o tenga los ojitos cerrados también, ¿no? Entonces, sí, dependiendo del momento, yo a veces sí que traigo recomendaciones, como mi recomendación es cerrar los ojos, lleva la mirada hacia adentro, taca, 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 ¿no? Como toda la guía. En momentos es
Observa si tu cuerpo te pide tener los ojos abiertos o cerrados. Y desde ahí, ¿no? De verdad, la guía continúa. En otros momentos es, te recomiendo abrir los ojos, observa qué te sucede al contacto con el mundo que te rodea, con las formas, con los colores, ¿no? En esa apertura de tus sentidos. Y podemos explorar en toda esa riqueza que es ser humano. Qué bonito, qué hermoso, qué hermoso. Marta, hay algunas técnicas de yoga que cuando uno va a las sesiones, ya sea por primera vez o tiene un rato, suele marcarse la clase como hoy vamos a trabajar sistema inmunológico, hoy vamos a trabajar alineación de chakras, hoy vamos a trabajar triángulo inferior, triángulo superior, etcétera. O sea, la gran mayoría de las prácticas tienen como un propósito o un objetivo en esa clase que se persigue. En este caso, si alguien va por primera vez contigo a unas sesiones, ¿hay igual un tópico que se va a seguir o es algo, digamos, aleatorio o no hay una secuencia? Y tengo que decirte que me encantan tus preguntas, ¿eh? Gracias, gracias. Pues sí, 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 hay un hilo conductor que nos va llevando y en general suelo como traer unas líneas, ¿no? Como unos hilos para empezar a tejer la experiencia también desde ahí, que por hacernos una idea puede ser desde los estados meditativos en movimiento. Este ha sido algo que me ha acompañado mucho durante todos los festivales a los que he ido este veranito y estos estados meditativos en movimiento como desde diferentes perspectivas pues me parecían muy, muy interesantes, ¿no? Traerlos. Em, Algo con lo que me gusta también mucho ofrecer las sesiones, como te decía, es a través de aspectos de la mitología o de arquetipos. Entonces, desde ahí, una sesión puede estar girando en torno a Durga, ¿no? Por ejemplo, esta también es uno de los hilos que me está acompañando ahora durante este otoño. Y Durga, como fuerza arquetípica, nos conecta con el sentimiento de protección en la vida, ¿no? Sentirme protegida, sentir la fuerza, sentir la dirección, sentir también la conexión con el corazón, porque ella, que bueno, hay mucha mitología y mucha información en la literatura clásica de India, ¿no? Acerca de Durga. Hay un texto central, el Devi Mahatmyan, que nos habla de las batallas de Durga. Y fíjate, como aspecto central, ella que va a luchar con los asuras, con los demonios, ¿no? Que están en riñas y en dificultades con los devas, que serían las fuerzas dévicas, pues ella va a la batalla y lucha con los asuras, ¿no? Realmente todos estos textos en los que nos hablan de batallas, ¿no? Los Puranas nos hablan fundamentalmente de batallas, son una alegoría de todo lo que vivimos internamente. Claro, al leerlos puede ser, ay, sí, sí, claro, es que hay demonios en esta vida, hay gente mala, hay gente que... Bien, esa es una mirada. Si lo queremos llevar a la autorresponsabilidad, todos estos textos nos hablan alegóricamente de un proceso que vivimos internamente y tenemos esas fuerzas dévicas y esas fuerzas asúricas internamente. Durga nos trae una mirada, primero, de fuerza para y de responsabilidad para enfrentarnos a esas fuerzas asúricas internas. ¿Sí? Y por otro lado, también nos dice, todas esas fuerzas, tanto las débicas como las asúricas, vienen y regresan a la misma fuente, que es su mismo corazón. Entonces, por un lado tenemos la fuerza de darme cuenta que hay qué aspectos de mí me están limitando en mi libertad, en mi expansión, en mi máximo potencial. Y por otro lado también te dice, pero tranquila, tranquila que todo es el juego de la madre, ¿no? Y cuando esas fuerzas asúricas mueren, regresan a su mismo corazón. Entonces esto que te cuento así, ¿no? Con más palabras, lo podemos llevar a la experiencia yógica, danzada. Yo suelo decir, llevamos el mito al cuerpo. Y tiene este objetivo de, a través de hilos, de estos textos, de estos arquetipos, poder ir construyendo la experiencia y poder descubrir a Durga en mí, poder descubrir al corazón de Durga en mí. También poder darme cuenta de qué inercias internas me están impidiendo ser más libre, ser más feliz,
vivirme con más plenitud. Entonces, cada sesión elijo previamente en el diseño unos textos, un hilo conductor. Es verdad que también a veces diseño sesiones que pueden tener que ver con la alineación en movimiento, ¿no? Y es algo más biomecánico. Y también, esas también me gustan mucho. Pero es verdad que en estos últimos años estoy explorando sobre todo lo que tiene que ver con los estados meditativos en movimiento, porque me interesa mucho y con lo que son los mitos, los arquetipos. Pues, por ejemplo, toda la formación de Yoga Danza Veda está estructurada en torno a 11 arquetipos. Entonces, cada seminario de fin de semana es un arquetipo. Entonces, todo el fin de semana nos estamos sumergiendo en ese arquetipo. Y van sucediendo cosas, porque la vida es así de mágica también. Lo es, qué bonito, qué interesante. Pregunta técnica también en esto de yoga. Cuando uno va a una clase de yoga por primera vez, de repente, pues claro, hay posturas que a lo mejor no sabemos, no podemos ejecutar. En este caso, en la práctica de yoga danza Veda, hay variantes de posturas. Es decir, si alguien quiere llegar, pero a lo mejor dice, ¿sabes qué? Yo no puedo caminar, no puedo llegar así, no puedo estar parado tanto tiempo, no puedo estar sentado, pero quiero o siento el gusto de ir a hacer lo que pueda y poder danzar o poder hacer algo. ¿Hay variantes que ustedes o tú manejas particularmente en esta práctica? Sí, para eso también tengo que hacer como un matiz, y es, claro, son muchos años de práctica de yoga, entonces he pasado por diferentes estadios, diferentes escuelas también, me ha gustado formarme en diferentes escuelas para poder tener riqueza. Y a lo que he ido llegando es que en este momento de mi vida no creo en asanas concretas como posturas. Yo le llamo marcos posturales. Entonces esos marcos posturales tienen unas bases posturales. ¿Mm? Como desde esas bases posturales hay indicaciones para entrar en ellas, pero no son marcos rígidos, no son posturas rígidas que haya que construir y a las que haya que llegar de ninguna manera, ¿no? Por ejemplo, para mí, Paschimottanasana, la postura de la pinza en la que estamos sentadas y llevamos el torso hacia adelante, no es que mis manos tienen que llegar a los pies y si no llegan, entonces, pues puedo hacer esto, esto o esto, ¿no? Como marco postural, para mí, Paschimottanasana tiene algo muy positivo, y es poderme darme cuenta cómo está toda la cadena posterior del cuerpo, poderme dar cuenta cómo están toda la zona de los isquios, poder darme cuenta cómo está la zona lumbar. Entonces, si en la zona lumbar hay tensión, puedo introducir una mantita, un cojín o un jersey debajo de mis isquios y entonces elevar un poco y aligerar esa presión. Y cuando llevamos el torso hacia el cielo, al inhalar y al exhalar flexionamos adelante desde la pelvis, las manos llegan allá donde llegan. Entonces, cuando llegan allá donde llegan, por así decirlo, no necesitamos variantes, porque en cada cuerpo van a llegar allá donde lleguen. Y entonces, desde ahí también, en comunicación visual con los cuerpos, voy viendo qué puede requerir el grupo. Entonces, de la misma manera que me interesa mucho toda la parte filosófica, siento que es fundamental como profes de yoga, de disciplinas psicocorporales, que tengamos buenos conocimientos en biomecánica, en anatomía, no solo en una anatomía rígida o estática, sino sobre todo en lo que sería más una biomecánica, una anatomía aplicada para poder ir trayendo matices, propuestas, ¿no? En mi experiencia, no hay posturas que le siente bien a alguien o marcos posturales que le siente bien a alguien, sino que vamos probando. Entonces, ay, prueba a abrir el pecho, prueba a llevar la coronilla hacia aquí, prueba a relajar los hombros, prueba. Y si es verdad que hay cosas como que serían un pelín más universales, que a casi todos los cuerpitos le sientan bien, pero no podemos creer que a todos los cuerpos le van a sentar bien, ¿no? Entonces, desde ahí siento que vamos construyendo en la sesión con el grupo, a través de estas indicaciones, esas exploraciones. Y sobre todo, algo que considero fundamental en estos momentos que estamos viviendo, y es reducir el nivel de exigencia. Es que parece que hay que llegar a determinados lugares, ¿no? Porque
es que es el mensaje que estamos recibiendo constantemente, interno y externo. Por lo tanto, para mí, es como, quizá incluso te podría decir un acto revolucionario, ¿m? Es disolver esa exigencia. No, no hay que llegar a ningún lugar. Y es que no hay que llegar a ningún lugar. Y en las posturas de yoga o marcos posturales de yoga, menos. Es como anti-yoga, ¿no? Como ese llegar ahí, ¿no? Y además lo veo por propia experiencia, como en general suele tomar tiempo disolver mínimamente esa exigencia. Se ve en los diferentes lugares del cuerpo, ¿no? Que quieren adelantarse y eso son la fuente de las lesiones o de las tensiones, que por supuesto podremos aprender mucho de ellas, pero también si como guías, cuando traemos una propuesta, podemos de alguna manera evitar eso, ¿no? O por lo menos no fomentar eso, yo creo que es fundamental. Entonces, sí que es verdad que en la práctica de yoga danza Veda podríamos encontrar, voy a utilizar esta palabra aunque no me guste, niveles, ¿no? Porque sí es verdad que puede haber prácticas que llevan más tiempo o cuerpos que permiten determinados rangos de movimiento o tal, en los que podemos entrar en marcos posturales más complejos, sí, pero en líneas generales, fíjate que en muchas de mis clases, vienen muchas profes de yoga, muchos profes de yoga, en muchas de mis clases cohabitan profes de yoga con personas que es su primera clase. Y ambas la viven, la disfrutan, se exploran, lo que tengan que vivir. Y no es la profe de yoga, dice, ay, claro, es que esto no es tan avanzado para mí. Y la otra dice, uy, es que esto es demasiado para mí. ¿Se puede dar? Sí, podría ser que alguien quiera un poco más y alguien quisiera un poco algo más relajado, ¿no? Eso se puede dar. Pero en líneas generales, yo voy a un festival y doy una clase para ciento y pico personas, pues tú imagínate cuánta variedad. Para mí ahí está el arte, ¿no? Poder traer una experiencia que pueda amoldarse a el grupo, sabiendo que no le va a gustar a todo el mundo. Esto es obvio, ¿no? Pero sin partir de que necesitamos tener un determinado nivel, un determinado conocimiento, unas determinadas condiciones físicas, por ejemplo, ¿no? Seguro que tú como perfectamente lo encuentras, que es, uy, yo es que, claro, no puedo practicar yoga o se me da mal porque como es que a mí hay posturas que no me salen, y yo algo interno me hace, ay, venga, vale, vamos a, a ver cuánto tardamos en disolver esto, ¿no? Porque no, yoga no es lo visible. A través de lo visible descubrimos yoga. A través de la forma podemos llegar a descubrir yoga, que es un estado, no es la forma, es a través de la forma, ¿no? Diría yo. Perfectísimo, muchas gracias por la aclaración. Tiene total sentido lo que estás compartiendo. Una pregunta también que le formulé a las maestras, maestros que he entrevistado aquí en el Libre de Yoga, tiene que ver con el tema de alimentación y obviamente esto es algo desde la perspectiva del instructor personal, pero también fuera de lo personal, lo que él puede considerar o ella pueden considerar que funciona más en el asistente. En este caso, para ti, la alimentación, qué peso tiene, y lo hablo particularmente porque, sabes, de repente está esta vertiente, no comas carne, si comas carne, que si vegetariano, que si vegano, que si lo que sea. En este caso, para ti, ¿cuál es tu recomendación o tu sugerencia o cómo o qué influye, cómo influye la alimentación en la práctica de yoga danza Veda? Mm, Bueno, buenísima pregunta que podemos extrapolar a como a todo el estilo de vida, ¿no? Es cómo utilizamos todas estas sí, aspectos de la vida, ¿no? Cómo nos relacionamos con ellas, ¿no? Y la comida es algo fundamental porque es que además estamos todo el día comiendo, todo el día, ¿no? Entonces yo diría que cómo comemos influye en la práctica yógica, ¿sí? Y la práctica yógica influye en cómo comemos también. Se va a dar una transformación natural cuando el nivel de conciencia en un ser humano aumenta, va a haber cambios en su vida. Y en mi experiencia también suceden esos cambios en la alimentación. Yo personalmente, como acompañante, como guía, como profe, no doy una recomendación directa de, pues, o come carne, no la comas, o come esto, no lo comas. No,
A lo que llevo más el acompañamiento es a lanzar preguntas que puedan traer una reflexión, o en el grupo, o cuando son sesiones privadas, individualmente. ¿Qué te hace sentir mejor? ¿En de aquello que comes, qué es lo que está tratando de tapar algo? ¿Qué responde a tus patrones familiares, por ejemplo? ¿Qué responde a las inercias? ¿Qué aspectos de tu alimentación sientes que estás aferradas a ellos como una garrapata? ¿No? Entonces, desde ahí, pues a lo mejor podría ser interesante probar a unos días sacar ese alimento y simplemente observar qué sucede. ¿Mm? Confío más en un proceso de observación interna a través de la reflexión honesta, más que en las directrices externas. También en algunos casos, sobre todo más individuales, pero también a veces grupales, según el grupo, con lo que trabajo, ofrezco son los principios de la Ayurveda. Considero que conociendo los principios básicos de la Ayurveda, bueno, la medicina clásica de la India, ¿no? En la que a través del conocimiento de las diferentes energías o movimientos de la vida que se expresan a través de nuestra constitución personal, puedo acompañarme con unos alimentos que me van a venir mejor que otros, ¿no? Entonces, conociendo esos principios básicos que yo a veces digo con zapatillas de andar por casa, ¿no? Que incluso sabiendo como muy poquito, cosas muy básicas, esto puede dar pie a decir, wow, claro, es que yo estoy tomando mucho té negro y esto aumenta mi bata, aumenta mi movimiento interno. Ah, pues a lo mejor si en lugar de tomar té, tomo esta infusión que calma mi sistema nervioso, me voy a sentir mejor, ¿no? O esto también lo podríamos llevar a la práctica meditativa, ¿no? Muchas veces la pregunta es, ay, entonces, ¿qué me recomiendas para meditar? Pues también según la Constitución va a haber a personas que les siente mejor sentarse en un silencio absoluto, o va a haber a personas que les venga muy bien mover y agitar el cuerpo hasta sudar. Y eso también lo marca la Constitución. ¿Eso quiere decir que esa persona que le va a venir bien sudar no se pueda sentar en quietud? No, claro, también puede sentarse en quietud, pero es muy probable que para vivirse en su camino evolutivo y recoger el máximo fruto y el máximo beneficio, le venga bien también agitar y sudar. De la misma manera que hay personas que, ay no, es que yo medito bailando y es que me encanta porque su naturaleza es muy de movimiento. Su movimiento interno le lleva a eso. Bien, sigue bailando, disfrútalo. Y también siéntate 5 minutitos, 10 minutitos, prueba, ¿no? Yo siempre digo, prueba a ver qué pasa y me cuentas. Y en ese prueba y me cuentas se va dando un proceso de transformación. También es verdad que yo dejé de comer carne, ya esto más a nivel personal, cuando era muy jovencita y he pasado por diferentes etapas, ¿no? A lo largo de mi vida, de introducir alimentos, quitarlos y siento que para mí no ha habido algo que fuera esto es lo que me ha dado la clave. Considero que en cada etapa, según cada momento, ha habido cosas que me venían mejor o que me venían peor. Y que incluso el propio proceso de darme cuenta que me venía bien o que me venía mal era parte del camino. Entonces, como acompañante, me gusta desde ahí poder también ofrecer, ¿no? Esta amplitud. Muchísimas gracias, la respuesta es bastante asertivas y también considero yo que al final no es que se deba recomendar, ¿no?
sé carnívoro, sé vegetariano, sé lo que sea, sino que uno mismo sea su propia experiencia y uno mismo sea su propio laboratorio y uno mismo vaya viendo qué es lo que más le ajusta, en qué temporadas le ajusta, cuándo no le ajusta y demás, y que al final, cual sea lo que hagas o lo que comas o lo que ingieras, que tu práctica sea tan productiva para que te encuentres totalmente pleno y desarrollado, ¿no? Creo que eso es algo también bastante personal. Querida Marta, estamos ya prácticamente cerrando el podcast y me gustaría saber o que nos compartieras, por favor, en dónde te puede encontrar la gente, si estás ofreciendo cursos para que, pues obviamente, todo lo que han escuchado aquí, pues lo experimenten, lo vivan y obviamente, pues la experiencia los lleve a su propia verdad. Ay, muchas gracias. Bueno, a través de Marta Tena, Marta con TH y Tena, Tena, me podéis encontrar en las redes, también en mi página web, www.yogadanzaveda.com y en Instagram también, Yoga Danza Veda, Marta Tena en Facebook. Yo encantada de recibir mails, mensajitos, ay, mira, pues he escuchado esto y me ha gustado o me ha quedado esta duda, me ha llamado la atención. Yo encantada de generar esta red, así que también desde aquí comparto esto, que escribidme. Que así sea, que te busquen, que te escriban y que se inscriban también a tus cursos, ¿por qué no? Por supuesto. Marta, hay una pregunta que le hago a todos los participantes de Neolibre Podcast y ahora me toca hacértela a ti y es la siguiente. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta el día de hoy y que quisieras compartírsela al mundo? Qué buena pregunta. Me deja ahí en un silencio rico. Mm, Pues me lleva a esto que hablamos del autoconocimiento. Siento que la vida es una oportunidad de conocernos hacia adentro, de conocer ese quién soy. Y, y sí, me quedaría con esto, ¿no? Como lección de vida, el ir descubriendo quién soy, darme cuenta en momentos de qué no soy, de quién no soy, ¿no? Muchas experiencias de vida están centradas en eso, ah, vale, esto no, esto no, esto no. Y darme cuenta de quién soy, darme cuenta que todo lo que va cambiando soy yo en transformación, sí, y que hay algo que no cambia dentro de mí. Y me quedaría con eso que no se transforma dentro de mí y que puede contemplar la vida. En este momento me quedaría con esto. Perfecto. ¿Algo más con lo que desees cerrar? Bueno, mucha gratitud, mucha gratitud. Menudo placer compartir. Gracias, gracias por también estas preguntas que en muchos momentos me han sorprendido y eso me gusta porque me hace sacar algo nuevo, ¿no? Y siento ahora mucha vida y mucho agradecimiento. Yo también, infinitamente agradecido contigo, Marta, por haber aceptado la entrevista, por haber llegado a este momento presente y sobre todo, como lo he compartido en otros podcasts, que esto que estamos grabando en este momento presente y en el momento presente que la persona está escuchando esto ahorita, aunque estos cuerpos físicos dejen de estar en esta bella Pachamama, en esta tercera dimensión, la información que aquí hemos creado perdurará por muchísimos años más. Así es que se han sembrado semillas a través de este hermoso terreno fértil llamado tecnología a través del podcast para que esto sea fuente de inspiración para otras personas. Así es que muchas gracias por la entrevista, Marta, y por supuesto también pues muchas gracias a ti que estuviste viendo o escuchando este episodio y nos estaremos viendo, leyendo, escuchando en los siguientes. Hasta pronto, muchas gracias. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.